Esa noche, la nieve caía de lado sobre O'Hare con tanta fuerza que apenas podía ver las luces de los autos. Yo estaba parada afuera de la terminal con 2 maletas, temblando de frío mientras veía alejarse el SUV negro de mi esposo. Daniel ni siquiera miró hacia atrás. Después de 6 años de matrimonio, después de todo lo que había hecho por él, simplemente me dejó allí, sin explicación, sin disculpas, sin siquiera preguntarme cómo iba a llegar a casa. Mi teléfono vibró una sola vez. Era un mensaje suyo. Llama a un taxi. Eso fue todo. En ese momento, pensé que aquella noche sería el peor momento de mi vida. No sabía que estaba a punto de convertirse en el momento que finalmente me abriría los ojos, porque mientras Daniel conducía hacia nuestra casa pensando que había dejado atrás a una esposa que eventualmente regresaría, yo tomé una decisión. No iba a volver, al menos no todavía. Me registré en un hotel usando dinero de una cuenta que él ni siquiera sabía que existía. Apagué mi teléfono y durante los siguientes 10 días hice algo que Daniel jamás imaginó. No lo llamé, no le rogué, no le pregunté por qué. En cambio, empecé a revisar todo: nuestros bancos, nuestros documentos, nuestras cuentas. Y cuanto más buscaba, más cosas encontraba. Transferencias de dinero que yo nunca había autorizado. Movimientos que se remontaban a más de un año. Y entonces descubrí que la mujer que yo creía conocer desde hacía 6 años había estado viviendo una vida completamente diferente detrás de mi espalda. Pero lo más extraño no estaba en los documentos, estaba en nuestra propia casa. Porque durante esos 10 días, mientras yo permanecía en silencio, alguien más estaba observando a Daniel, nuestra ama de llaves, Rosa. Ella había trabajado para nosotros durante 4 años. Era tranquila, discreta, y Daniel siempre había cometido el mismo error con ella. Pensaba que, porque Rosa limpiaba nuestra casa, no veía nada. Pero Rosa había visto a una mujer entrar en nuestra casa. La había visto quedarse durante horas. Había visto a Daniel actuar diferente cuando yo no estaba. Y había guardado silencio hasta el 10º día. Ese día regresé a casa con una maleta en la mano. Daniel estaba en la cocina, y cuando me vio, su rostro cambió por completo. Pero antes de que pudiera decirme una sola palabra, miró a Rosa y preguntó desesperado: ¿Dónde ha estado mi esposa? Rosa lo miró directamente a los ojos, y entonces pronunció solamente 4 palabras. 4 palabras que hicieron que Daniel se quedara completamente pálido. 4 palabras que cambiaron el destino de nuestro matrimonio para siempre. Y esas 4 palabras fueron: con un abogado, señor. Pero lo que Daniel no sabía era que yo no había pasado esos 10 días simplemente escondiéndome. Había estado preparando mi salida, y cuando finalmente entré por aquella puerta, ya no era la mujer que él había abandonado bajo la nieve. Era la mujer que estaba a punto de descubrir toda la verdad. Esa noche caía nieve de costado en O'Hare, y yo estaba parada afuera de la terminal con 2 maletas, viendo desaparecer las luces traseras del auto de mi esposo en la tormenta. No miró hacia atrás ni una sola vez. 10 días después, en la cocina de la casa a la que una vez llamé hogar, mi esposo caía de rodillas, no por nada de lo que le hice, sino por 4 palabras tranquilas que su propia ama de llaves le dijo a la cara. Esta es la historia de la noche en que mi esposo me dejó atrás en una tormenta de nieve, y los 10 días que siguieron a que ambos viviéramos para siempre. Mi nombre es Claire Whitfield, y durante 6 años estuve casada con un hombre llamado Daniel. Sobre el papel nos veíamos perfectos. Dirigía una empresa de logística en crecimiento. Yo era un abogado corporativo en una firma del centro, subiendo silenciosamente más alto de lo que él jamás notó. Ese era el problema con Daniel. Él realmente nunca se fijó en mí. Él notó mi cheque de pago, se dio cuenta de cómo lo hacía quedar bien en las cenas, pero en algún momento del camino dejó de notarme como persona.
pequeñas cosas acumuladas a lo largo de los años. Cancelaría nuestros planes para sus clientes. Hablaba de mí en las reuniones con nuestros propios amigos. Ponía los ojos en blanco cuando mencionaba un caso que había ganado. Me dije a mí mismo que era solo estrés, solo una temporada ocupada, solo Daniel siendo Daniel. Seguí explicando la frialdad. Todavía no sabía que la frialdad era una señal de advertencia, no una fase. Habíamos volado para la boda de mi hermana en Denver y Daniel se había quejado de todo el viaje, el costo, el tiempo fuera del trabajo, la pérdida de un fin de semana. En el vuelo de regreso a Chicago, una ventisca cayó sobre O'Hare. Nuestro vuelo de conexión se retrasó. Luego se retrasó de nuevo. Daniel cenó con un cliente esa noche y, a medida que la nieve se acumulaba fuera de las ventanas de la terminal, se agitaba cada vez más. «No puedo sentarme aquí toda la noche», dijo, mirando su reloj por 10ª vez. «Estoy llamando a un auto». «¿Para los dos?», pregunté. Él no respondió. Simplemente se levantó, agarró su equipaje de mano y caminó hacia las puertas. Lo seguía afuera hacia el viento helado, pensando que nos iba a dar un viaje compartido. En cambio, abrió la puerta de un SUV negro que se detuvo, arrojó su bolso y me miró como si fuera un extraño preguntando direcciones. «Solo hay espacio para uno», dijo. «Lo resolverás». Me quedé allí parado en la nieve, con mis 2 maletas a mi lado, viendo cómo la camioneta se alejaba de la acera. Seguí esperando a que se diera la vuelta, que me dijera que era una broma, que enviara el auto de regreso por mí. Él nunca lo hizo. Mi teléfono sonó una vez, un mensaje de él. Solo 3 palabras. «Toma un taxi». Luego, su teléfono iba directamente al buzón de voz cada vez que intentaba llamar. Pasé esa noche en un hotel del aeropuerto, solo mirando al techo, repitiendo 6 años de pequeñas crueldades que finalmente se habían sumado a este momento. Algo dentro de mí cambió esa noche. No estaba enojado de la manera que la gente espera. No lloré, no grité. En cambio, sentí que algo más frío y claro se asentaba sobre mí. Me di cuenta de que me había estado encogiendo por un hombre que ya había decidido que no importaba. Entonces, tomé una decisión. No me iba a ir a casa, todavía no. Me registré en un hotel en el centro de la ciudad a la mañana siguiente usando mi propio dinero de una cuenta que Daniel no sabía que había construido a lo largo de los años. Un hábito que mi madre me enseñó mucho antes de conocerlo. Puse mi teléfono en silencio y dejé que sus llamadas se acumularan sin respuesta día tras día. No necesitaba explicarme a un hombre que me había dejado en una tormenta de nieve sin pensarlo 2 veces. En cambio, usé esos 10 días para finalmente mirar claramente mi matrimonio en lugar de rodearlo. Llamé a mi banco y saqué nuestro historial financiero completo. Encontré transferencias a una cuenta que no reconocía, pequeñas al principio, luego más grandes, que se remontan a más de un año. Llamé a una colega que se especializaba en derecho de familia y le pregunté en voz baja cuáles eran mis opciones. Pieza a pieza, la imagen se hizo clara. Mientras yo había estado dando todo por ese matrimonio, Daniel había estado construyendo una salida propia, pero no del tipo que él esperaba que yo notara primero. Consecuencias crecientes. De vuelta en la casa, nuestra ama de llaves de toda la vida, Rosa, había trabajado para nosotros durante 4 años. Ella era callada, cuidadosa y mucho más observadora de lo que Daniel jamás le dio crédito. En esos 10 días, vio a una mujer visitar la casa 2 veces, quedándose mucho después de que Daniel debería haber estado solo. Ella lo veía ponerse más ansioso cada día que no volvía a casa, bromeando con ella por cosas pequeñas, preguntándole si había llamado. Rosa nunca le dijo una palabra sobre lo que vio, pero recordó cada detalle, y cuando finalmente la llamé, no a Daniel, sino a ella, para que revisara la casa, me enteré de todo. Rosa había sido leal a la familia que la trataba con respeto, y en 6 años ese solo había sido yo. Para el 9º día, Daniel estaba llamando a mi hermana, a mis padres, incluso a mi antigua compañera de cuarto de la universidad, tratando de averiguar a dónde había ido. Nadie le dijo nada. Había pasado 6 años haciéndose imposible confiar en él, y ahora, cuando necesitaba a alguien, no quedaba nadie que quisiera ayudarlo. El 10º día, finalmente regresé a esa casa, no como su esposa asustada, sino como una mujer que ya se había reunido con un abogado,
Aseguró sus finanzas y entendió exactamente en qué se había convertido su matrimonio. Daniel estaba parado en la cocina cuando lo escuché hacerle a Rosa la pregunta que claramente lo había estado comiendo vivo. ¿Dónde ha estado mi esposa? Él le preguntó, con la voz entrecortada por algo entre el miedo y la vergüenza. Rosa lo miró fijamente. Ella ha estado en la oficina de un abogado, señor Whitfield, dijo, archivando la documentación y planeando dejarlo mucho antes de esa noche en el aeropuerto. La cara de Daniel se puso pálida. Se volvió y me vio parado en la puerta, maleta en mano, y en ese momento todas las excusas que tenía preparadas para mí murieron en su garganta. Se hundió en una de las sillas de la cocina, con las manos temblorosas, finalmente entendiendo que la mujer que había dejado varada en una tormenta de nieve había pasado esos 10 días en silencio, recuperando su vida con o sin él. El divorcio avanzó más rápido de lo que nadie esperaba una vez que salieron los registros financieros. Las transferencias ocultas de Daniel, combinadas con una mujer que no era una socia comercial, me dieron todo lo que necesitaba y más. Sus socios comerciales, que valoraban la reputación tanto como los ingresos, se distanciaron en el momento en que los detalles se hicieron públicos en nuestro pequeño círculo social. El hombre que una vez se quejó de perder un fin de semana en la boda de mi hermana, terminó perdiendo a la única persona que realmente había estado a su lado durante 6 años. Me quedé con la casa. Mantuve mi carrera, que solo se fortaleció una vez que dejé de encogerme para dejar espacio a alguien que de todos modos nunca se fijó en mí. Y Rosa, la mujer que había observado en silencio, esperado en silencio, y finalmente dijo la verdad cuando más importaba, nunca tuvo que decir ni una palabra más sobre lo que vio. Su honestidad ya había hecho el trabajo. Mirando hacia atrás, no creo que Daniel tuviera la intención de enseñarme la lección más importante de mi vida, pero lo hizo. El verdadero amor no te deja parado en la nieve mientras se aleja. A veces, la persona que te salva no es la que se supone que más te ama. Es el testigo silencioso quien simplemente dice la verdad cuando finalmente la pides. Si alguien alguna vez te ha hecho sentir que no importabas lo suficiente como para esperar, recuerda esto. Tu valía nunca dependió de ellos para decidirlo. A veces, la noche más fría de tu vida es exactamente cuando encuentras la fuerza para regresar en tus propios términos. Si esta historia te conmovió, házmelo saber en los comentarios. ¿Alguna vez has tenido un momento que finalmente te mostró tu propia fuerza? Y si crees que la gente siempre descubre la verdad eventualmente, escribe justicia a continuación.